Esta historia ocurrió en un área rural y muy apartada y muy solitaria de México. Sergio era un muy buen niño, un chico fuera de serie, un buen muchacho. Pero la vida no lo agració. Él nació pobre y era la peor clase de pobre porque venía de una familia rota que alguna vez había gozado de cierto privilegio de pertenecer a la clase media. Su papá había muerto hace mucho. Su mamá era una mujer que estaba sola. Vivían en un tráiler sin luz. Afortunadamente la señora tenía un buen amigo en unas circunstancias que están de más contar, pero que era alguien rico, era alguien adinerado. Tenía una propiedad, un área de muchas hectáreas. Y este hombre dejaba a la señora y a su hijo quedarse en los campos de la propiedad. La mujer podía aparcar el tráiler ahí y en lugar de pagar impuestos municipales y todas esas hierbas, bueno, se podían quedar ahí. Pero como dije antes, el tráiler no tenía luz. Afortunadamente, a unos 20 o 30 metros del tráiler había una casita, una caseta, bien pequeña, como un cuarto. Y ese lugar sí tenía luz. Había un camino pavimentado que estaba cerca del tráiler, iba a la casita y después se perdía ya a lo lejos como una milla donde estaba la casa del señor. Había una cerca muy alta de unos 2 metros y tras la cerca un perro que era bastante bravo. Sergio le tenía miedo a ese perro, pero él lo entendía porque, según el dueño, había sido maltratado por niños, así que el animal no era de muy buenas pulgas. Sergio jugaba mucho en esa caseta, donde había electricidad, había un cordón, el bombillo colgaba, pero él tenía un Sega Genesis instalado ahí en un televisor viejo. Y a menudo él invitaba a su mejor amigo, Jacobo, pero esta vez durante un fin de semana lo invitó a dormir con él mientras jugaban con el Sega Genesis. A eso de las 6 de la tarde aproximadamente pusieron Sonic 3 en el Sega y se quedaron jugando hasta terminarlo aproximadamente a las 2 de la mañana. Jugaron y jugaron y jugaron. Como los niños tienen una energía que nadie sabe de dónde la sacan, bueno, querían seguir jugando otros juegos. No estaban cansados. La mamá ya se había acostado a dormir en el tráiler allá. Y los niños jugaban y jugaban y jugaban. Pero de repente Sergio escucha algo que viene de allá, de los árboles, de la arboleda, que apenas se puede ver tenuamente, acompañado por la luz de la luna. Un ruido extraño de algo que se viene acercando. La caseta no tenía ventanas, pero él lo pudo escuchar. Y le preguntas a que ¿tú no escuchaste eso? Con el acento bien marcado, ¿tú no escuchaste eso? Y Jacobo, que más bien estaba concentrado en jugar, le dijo, no, yo no estoy escuchando nada. Pero de repente se hizo más duro y Jacobo lo escuchó. Pero Sergio era un gatito asustado y Jacobo no era así, realmente él no le dio la importancia. Bueno, siguieron jugando. Habrá pasado una media hora, otra hora más, hacía frío. Del frío que te hace tiritar. Y Jacobo le dice a Sergio, mira, tengo que ir al baño. Pero la caseta no tenía baño, el baño quedaba en el tráiler. Tenía que recoger una linterna e ir para allá. Y Sergio le dice, bueno, ok, chévere, yo te espero aquí. Jacobo se va. Y Sergio se queda jugando y se queda jugando. Pero él es muy consciente del tiempo, como solo un niño puede serlo. Para un niño no, el tiempo no pasa tan rápido como para un adulto. Y considera que Jacobo se está tardando mucho, ¿no? Él no tiene un reloj en su manito, en su muñeca, pero él dice, bueno, ¿qué pasa?
sigue jugando y Jacobo se tarda y se tarda y se tarda hasta el punto que ya se mosquea Sergio. Con el control del Sega Genesis él pone pausa, lo deja ahí sobre la alfombra, se pone de pie y se dispone a ir a buscar a Jacobo. Abre la puerta y pega un grito porque Jacobo estaba ahí en la entrada, encarando la puerta, con los ojos muy grandes y en un silencio total, como si fuera una estatua, como si fuera un muñeco. Jacobo parado ahí frente a la puerta, con los ojos así, con la mirada perdida y completamente quieto. Sergio da 2 pasos hacia atrás y dice: coño, me asustaste, ¿qué te pasa? Y él interpreta como que Jacobo le quiere jugar una broma. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, deja la estupidez, ¿qué te pasa? Todo en el argot de ellos, por supuesto. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué tienes? Y gira los ojos con fastidio porque Jacobo no reacciona. Y él dice: bueno, mira, voy a buscar algo de comer y voy a ir yo también al baño. Y bruscamente lo hace a un lado para ir al tráiler. Pero cuando Sergio toca a Jacobo, nota 2 cosas. Primero, que está tieso, como si en lugar de tocar un cuerpo humano hubiera tratado de darle un codazo y un hombrazo a un poste de luz. Y segundo, y peor todavía, Jacobo estaba muy frío. Pero Sergio logra hacerse a un lado y se va caminando hasta el tráiler, pero nota algo: Jacobo lo está siguiendo detrás, pero no solamente siguiéndolo, sino como a unos 10 centímetros de él, como si fuera una especie de robot, como si fuera una broma de muy mal gusto, y lo sigue. Y Sergio suspira, le dice: ay, qué fastidioso eres, ay, hasta que llega el tráiler. Él abre la puerta, entra y Jacobo se queda afuera, en la entrada, tal como estaba cuando lo consiguió por primera vez luego de abrir la puerta. Ahí se estaba en la entrada mirándolo fijamente, con una semisonrisa ahora. Sergio hace así, decide optar por la ley del hielo, deja la puerta entreabierta, abre la alacena, busca algunas chucherías que su mamá le compró, unas papas, algo más, y aprovecha para ir al baño. Pero cuando Sergio trata de abrir la puerta del baño, escucha una voz desde adentro: epa, estoy aquí, sigo aquí. Era la voz de Jacobo. Sergio abre los ojos como platos, vuelve a tratar de forzar la puerta y Jacobo desde adentro le dice: güey, ¿qué te pasa? Estoy aquí, estoy sentado en el trono, le dice casi que en broma. Sergio gime de terror, se voltea hacia la puerta entreabierta para ver al otro Jacobo y no estaba ahí. Sergio grita. La mamá se levanta, se despierta, abre la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Con la linterna en la mano. Jacobo, del susto, terminó de hacer lo que estaba haciendo y abrió la puerta con el sonido del water clock rodando. ¿Qué te pasa, Sergio? Y Sergio está temblando y le cuenta a su mamá y a Jacobo lo que había pasado. Pero lamentablemente la mamá no le creyó y le dijo: no, tuviste una alucinación, estás soñando. Sergio, deja el fastidio, y se vuelve a ir a dormir. Y Jacobo, por su lado, está convencido de que Sergio le está queriendo jugar una broma y no se lo cree. Total que los 2 niños resuelven volver a la caseta, o mejor dicho, Jacobo resuelve volver a la caseta porque él, ni loco, va a perder una noche jugando Sega Genesis. Así que arrastra a Sergio por la muñeca y dice: o sea, cretino, ven acá conmigo. Y lo arrastra a la caseta. Y Sergio sigue: no, yo sé lo que vi. Y se acuerda cuando lo estaba siguiendo de cerca y le daban escalofríos. Así que Jacobo trata de consolarlo lo mejor que puede, tranquiliza a Sergio y vuelven a jugar otra vez, pero Sergio ya no puede.
Él está así, abrazando sus propias rodillas. No tiene ventanas la caseta. Y quizá eso empeoró las cosas, no las mejoró cuando empezaron a escuchar otra vez sonidos, los mismos que había escuchado Sergio antes, pero esta vez mucho más cerca, de modo que Jacobo también los escuchó. Y no solamente eso, algo allá afuera estaba rascando la pared de la caseta así. Y escuchaban pisadas, pisadas, y para colmo la cerecita sobre el pastel. El perro comenzó a ladrar furiosamente. El terror de los dos niños se eclipsó cuando escucharon los lloros del perro, los lloriqueos del perro. Entonces Jacobo dice, tenemos que despertar a tu mamá. Como si los adultos en esa situación pudieran proveer una especie de protección divina. Son niños. Tenemos que despertar a tu mamá, Sergio, tenemos que despertar a tu mamá. Y Sergio dice, yo no voy a salir de acá. Yo no voy a salir de acá, Jacobo. Y Jacobo, bien gallardo y valiente, le agarra de los hombros y le dice, bueno, que tú espera acá, yo voy a correr hasta el tráiler. No, Jacobo, no lo hagas, no lo hagas, no, ni se te ocurra hacerlo. Espérame acá que yo voy a correr y voy a buscar a tu mamá. Y como si fuera un pequeño héroe, Jacobo agarra aire, abre la puerta, la cierra detrás de sí y empieza a correr. Pero no pasaron 30 segundos cuando Sergio rompió a llorar porque escuchó el grito de su amigo. El grito desesperado de su amigo. Escuchó que algo corría de vuelta. Jacobo abrió la puerta y la cerró detrás de sí. Y lo único que atinó a decirle a Sergio es, ayúdame. Acto seguido agarraron todo. Los estantes, las pocas sillas que había en la mesa, el lugar donde estaba la Sega Genesis, no importa, para cerrar la puerta, para ponerlo frente a la puerta. Quizá no fue intención de Jacobo, pero asustó mucho a Sergio cuando le contó lo que vio. Vi a tu mamá allá afuera y me estaba mirando, pero supe que algo estaba mal cuando la figura de tu madre estaba detrás de la reja y sé que no era ella. Ese sonido horrible que habían escuchado antes vuelve a repetirse, algo vuelve a rascar las paredes, vuelven a escuchar pisadas, los dos niños se abrazan, el cordón con el bombillo, con el foco de luz está temblando por alguna razón. Total que los dos niños se quedan ahí toda la noche, aterrorizados, hasta que a la mañana siguiente, la mamá de Sergio, es decir, la verdadera madre, tuvo que pedir ayuda a su amigo para desmontar la puerta e ir a buscar a los dos niños porque no querían abrirla. Sergio se puso a llorar, abrazó a su mamá. Jacobo también estaba llorando, se quedó así de piedra. Y es así como esta historia no tiene absolutamente ninguna explicación. Fue sencillamente algo que ocurrió. Y aún hoy, varios años después, ya de adulto, Sergio la sigue contando. Esta historia es especial, porque es real, pasó. Es una anécdota bien conocida de internet, o por lo menos bien conocida en los círculos bajos. Es horrible. David era un joven adulto. Tenía 23, 24 años. La verdad no atino a recordar porque no es la parte importante de la historia, tal cual la leí. Pero como muchos otros, él estaba fascinado por el concepto de la Deep Web. La Internet tras la Internet, el lugar prohibido. Así que se bajó el programa Tor y comenzó a navegar en la noche, como todo un tarado, creyendo que
estoy en la Deep Web, soy especial, vamos a ver qué hay aquí, qué hay aquí. Encontró la Hidden Wiki, la wiki escondida. Y se asqueó bastante al no ver más que un montón de páginas con pornografía infantil, y más allá de eso se encontró con el camino de seda o el camino de terciopelo, The Silk Road, donde vio que vendían drogas, cosas que ni siquiera eran de su país. Se metió en un link, se metió en otro, volvía a la Hidden Wiki, se metió en otro, se metió en otro. David no es una persona especialmente atenta, así que no sabe cómo llegó a aquel lugar. Una página web extraña. Esa página web le recordó a ciertos eventos de YouTube porque tenía un live feed, es decir, una cámara web activa, donde si él le daba play él podía ver. Se tardaba bastante porque la conexión de la Deep Web va a través de muchas proxies, pero David tiene una buena conexión. Así que finalmente se activa la cámara y ve que está apuntando a un cuarto viejo, feo, no tiene ventanas, tiene una mesa con un televisor viejo a un lado y una computadora no muy moderna del otro. La computadora se nota que está encendida por la lucecita del CPU de la torre, pero la pantalla está, ni siquiera tiene el screensaver, está apagada. David abre los ojos, pero a los 10 minutos se aburre, abriendo otras ventanitas, de repente vuelve a donde está la transmisión en vivo, que no está pasando nada. Una pantalla negra, una pantalla negra con una pantallita así, más o menos decente, donde se puede ver un cuarto. Y bueno, okay. Tiene el tino de guardar el link, David. Él cuenta que pasaron unas 48 horas y por puro chance volvió a ese lugar a ver si había algo nuevo. Y sí había algo nuevo. Vuelve a abrir Tor, pone el link, se tarda como 10 minutos en cargar y vuelve a ver el mismo cuarto, pero esta vez nota que hay una persona bastante obesa sentada frente a la computadora, se ve de espaldas, y que a un costado de la pantalla hay gente con él ahí. Es decir, no hay en el cuarto, sino gente conectada junto con David escribiendo. Los diálogos estaban en inglés, pero David se defiende y veía los comentarios de varias personas, eran 3 o 4 aparte de él, o por lo menos 3 o 4 activos. ¿Qué vas a traer esta noche? ¿Qué vas a traer esta noche? Espero un buen show esta noche. Luego otro. Creo que estás perdiendo la inspiración, no sé, ya no eres lo de antes. La última no fue muy... no me gustó. Así con esas ínfulas consabidas. El gordo, que David se enteró que se hacía llamar White, es decir, blanco en inglés, los mandaba a callar y les decía, bueno, espérense. Voy a volver dentro de 1 hora o hora y media. Bueno, ok. El gordo se va, agarra su abrigo, se va. Total que David, qué sé yo, ve videos en YouTube, ve GameFAQs, ve un montón de páginas web, porque él también le está interesado en ver qué corno es lo que está pasando ahí. Y en efecto, como a las 2 horas, un poco más de lo que dijo el señor White, volvió el gordo enorme, acompañado de una chica. Se veía como abría la puerta, el cuarto estaba a oscuras, y estaba la silueta del gordo con una chica detrás mucho más pequeña y delgadita, ya rayando en lo poco sano. El señor White cierra la puerta, le pone seguro y enciende la luz. La chica no se percata que el gordo enorme está mirando hacia la cámara directamente que tiene instalada en un costado, en una pared cerca del techo, sonriendo. Y inmediatamente los comentarios comienzan. ¡Ay, ponla cerca de la cámara! ¡Queremos verla, queremos verla! David se da cuenta más temprano que tarde que es una chica asiática. Y que por el modo de vestir, por el maquillaje quizá un poco exagerado, un poco corrido, y ciertos detalles muy sensibles pero respetables, que la chica debe ser una prostituta. Una que se nota que es joven, pero que a la vez, de manera extraña, lidien conmigo,
se ve que está avejentada porque ha tenido una vida de terror, ¿no? Pero es una chica joven, pero tiene sus ojeras, se ve más vieja de lo que realmente es, se ve mucho mayor, de lo que realmente es. El gordo se quita el abrigo lentamente. No hay audio, no se escucha voz de nadie, pero por el lenguaje corporal, David interpreta que el señor le está diciendo a la tipa, espérate un minuto. Se sienta frente a la computadora y escribe. What do you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿Que les gusta? Y los comentarios de la gente, bueno, más o menos. Los comentarios de mal gusto. No tiene las tetas muy grandes, no tiene un culo muy bueno. Otro que ese caballero blanco que nunca falta, que manda a callar a la demás. Bueno, cállense, que empiece el espectáculo. David dice que así David se está poniendo cada vez más nervioso. No puede dejar de ver el monitor. Y lamentablemente le darían el espectáculo de su vida. El señor White se pone de pie, encara a la chica asiática. La chica asiática, a pesar de que está haciendo un trabajo tan digno como cualquier otro, el oficio más antiguo del mundo, se nota que no le gusta. Un tipo demasiado grande, poco aseado. Hacen unos aspavientos de besarse, cuando el hombre, con una mano enorme, la agarra por el cuello y le mete un puñetazo en la cara. David no necesita de ningún audio, de ningún sonido para saber que la chica empieza a gritar. El hombre se pone de cuclillas como puede, con su enorme, voluminoso cuerpo, y le empieza a pegar en la cara, una y otra vez, hasta que la deja semi-inconsciente. El señor White se levanta, vuelve a la computadora, se sienta y entonces hace la gran pregunta: ¿cuchillo o destornillador? Y la gente que estaba ahí empieza a votar. 3 dicen cuchillo. El que dijo destornillador, David nunca se va a olvidar que dice, soy el único que quiere el destornillador. Y el señor White le dice, lo siento, cuchillo será. Y con un cuchillo le empieza a dar una y otra vez a la mujer, en la panza y en el pecho. Le rebana un pezón con una sangre fría, difícil de entender, difícil de comprender. Y después se abre el botón, se baja el cierre del pantalón y ahí donde está en el piso la viola. La chica regurgitaba sangre, se convulsionaba, se podía ver, la imagen no era la mejor, pero se podía ver. David no se hallaba dentro de sí. Varias veces pensó en llamar a la policía, pero ¿qué? ¿Policía de dónde? David es un chico de Buenos Aires. ¿A la policía de dónde va a llamar? ¿De qué país es eso? Era legal lo que estaba haciendo. Era buen tipo David. No le importaba que quizás se pudiera meter en un problema legal si confesaba que había ido a parar por accidente ahí. Pero se hallaba impotente y temblando de miedo. Finalmente, el señor White comienza a acariciarle la cara a la prostituta suavemente, y con la gracia de una maldita morsa, la coge del mentón, la toma de la nuca y le tuerce la cabeza, hasta que asume David que le partió el cuello. El hombre se sienta nuevamente frente a la computadora y dice, "That's all for tonight". Eso es todo por esta noche. ¿Les gustó? Nunca se le va a olvidar a David que uno de los imbéciles que estaba ahí puso 5 sobre 10, como si estuviera votando.
como si se pudiera votar semejante acto. Otro dijo, estuvo decente, not bad, el meme de not bad, él nunca se le va a olvidar eso, not bad. ¿Cuándo va a ser la próxima? Y el señor White dice, dentro de una semana, denme tiempo. Hasta luego. El hombre voluminoso se levanta, se acerca a la cámara y hace así como si fuera un gran chiste. Vuelve a la computadora y detiene la transmisión. El final de esta historia, que pasó en verdad, no es lo que les acabo de contar. Es simple y llanamente que David volvió sobre sus propios pasos y se dio cuenta de que esa sala donde él entró por internet, por la Deep Web, esa transmisión en vivo, venía de una página en la que dicha transmisión era solo una, entre docenas y docenas y docenas. Aquí te va un hecho psicológico real, que quizá estés mucho mejor sin saber, pero ya que estás aquí, tú te lo buscaste, ¿verdad? Tú sientes cuando alguien te mira fijamente, no importa que sea de costado o por detrás. Tú puedes sentir cuando alguien te está mirando fijamente, ¿no? Es una sensación ácida a veces y desagradable. Bueno, ese poder, esa energía invisible que desprende a alguien que te mira fijamente, no se limita a los seres humanos nada más. Tú también te puedes percatar cuando un animal te está mirando fijamente. Quizá incluso es hasta peor. O sí, es mucho peor cuando es un animal el que te mira fijamente. ¿Alguna vez un gato te ha mirado fijamente por largo tiempo? O un perro. O inclusive un animal en el zoológico que de entre toda la gente te elige a ti para verte fijamente. Bueno, el hecho es el siguiente. Se sabe que en un 70 u 80% de las veces que tú te despiertas sin motivo alguno durante la madrugada, es porque un animal, o quién sabe, quizá algo, te está viendo. No importa qué tan chico sea ese animal, no importa de qué tipo sea, cuando no es por ganas de ir al baño y tú te despiertas de repente en la madrugada y te vuelves a dormir a los pocos segundos, es porque lo sentiste. Algo te estaba viendo. Quizá no sea un dato muy feliz el cual saber esta noche o alguna de estas noches cuando te pase. Pero ya lo sabes.